Imagina, no había sol, no había luna, no había estrellas. Todo era silencio y penumbra. Entonces apareció Viracocha, el dios creador. Desde las aguas del lago Titicaca, uno de los lagos más altos y misteriosos del mundo, Viracocha emergió con un propósito: traer orden al caos. Con su poder, separó el cielo de la tierra, creó el sol y la luna, las estrellas y los primeros hombres. Pero aquellos hombres iniciales no obedecieron, y por ello, Viracocha decidió destruirlos. Después, creó una nueva humanidad, moldeada para vivir en armonía con las montañas, los ríos y los dioses. Desde el lago Titicaca, Viracocha envió a dos seres especiales, Manco Cápac y Mama Ocllo. Eran hermanos y esposos al mismo tiempo, enviados a civilizar a los hombres, a enseñarles a sembrar, a construir, a venerar a los dioses. Avanzaron por los valles, guiados por un bastón de oro que les había entregado el Creador. Ese bastón debía hundirse fácilmente en la tierra fértil que sería el lugar escogido para fundar su ciudad. Tras un largo viaje, llegaron al valle de Cusco. Allí, el bastón de oro se hundió sin resistencia en el suelo. Ese sería el centro del mundo, el lugar sagrado donde nacería la capital del futuro imperio incaico. Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a arar con herramientas simples pero efectivas, a domesticar llamas y alpacas, a construir casas sólidas. Mama Ocllo, por su parte, enseñó a las mujeres a tejer, a cuidar del hogar, a mantener la vida cotidiana. Así comenzó la civilización inca, no como un acto violento o una conquista, sino como una enseñanza divina. Los incas creían que sus reyes descendían de Manco Cápac y Mama Ocllo, y por lo tanto, eran hijos directos del sol. Esa legitimidad sagrada les daría el poder y la autoridad para gobernar sobre vastos pueblos y territorios. El Cusco mítico. El valle del Cusco era fértil, rodeado de montañas que parecían guardianes eternos. Allí se trazaron las primeras calles, se levantaron templos y se comenzó a organizar la sociedad. El Cusco no era solo una ciudad, era el centro espiritual y político de un mundo en expansión. Con el tiempo, Cusco se transformaría en un símbolo de orden cósmico. Desde allí partían caminos que se extendían como venas a lo largo del imperio. Era la capital, pero también era un mapa viviente del universo inca. Un comienzo narrado al oído. Imagina ahora a un anciano, en un pueblo andino, al caer la tarde. El fuego crepita en el centro de la choza. Afuera, el viento sopla entre las montañas. Niños y adultos se reúnen alrededor, y el anciano comienza a narrar la historia de Viracocha, de Manco Cápac y Mama Ocllo, de cómo el sol les regaló a los incas la misión de ordenar el mundo. Su voz es lenta y pausada, como un arrullo. Cada palabra se convierte en una semilla que germina en la memoria colectiva. Así se transmitían los mitos, de generación en generación, no con libros ni pergaminos, sino con relatos que acompañaban las noches frías de los Andes. Y así, poco a poco, la leyenda se volvió historia. La consolidación de Cusco. Con el paso del tiempo, aquel pequeño asentamiento en el valle de Cusco dejó de ser una aldea para transformarse en un centro organizado. Las familias se agrupaban en ayllus, comunidades de parentesco que compartían tierras, trabajo y culto. Cada ayllú cultivaba la tierra en común, y lo producido se repartía equitativamente. La vida giraba en torno al principio de la ainos, la reciprocidad. Hoy trabajas por mí, mañana yo trabajaré por ti. Ese espíritu de cooperación fue el cimiento sobre el cual los incas construirían su grandeza. Sin escritura, sin moneda, sin rueda, lograron crear un sistema social que funcionaba gracias a la confianza y al deber mutuo. Cusco, poco a poco, se llenaba de templos, canales y plazas. Los primeros gobernantes mandaron levantar recintos de piedra que servían tanto para la vida religiosa como para la política. Aunque su poder era todavía local, ya se gestaba la semilla del futuro imperio. La dualidad sagrada, hombre y mujer. En el pensamiento andino, todo tenía su complemento.
Así como la montaña necesitaba del valle, y el día de la noche, el hombre necesitaba de la mujer. Los incas no concebían un mundo gobernado solo por una fuerza. Cada aspecto de la vida estaba regido por parejas complementarias. Por eso, Manco Cápac y Mama Ocllo no eran dos figuras separadas, eran la unidad que representa la creación, la enseñanza y el orden. Él enseñaba a arar la tierra, ella enseñaba a tejer. Él mostraba cómo construir canales, ella cómo cuidar el hogar. Ambos juntos fundaban la sociedad. En los rituales, esta dualidad se repetía. Los sacerdotes y las sacerdotisas tenían funciones distintas, pero igualmente esenciales. El Sole Inti era venerado junto con la luna y Quilla. La Pachamama, Madre Tierra, se complementaba con los Apus, padres protectores de las montañas. Este equilibrio entre lo masculino y lo femenino sería una de las claves de la cosmovisión inca, y un reflejo de su forma de entender el orden universal. El tiempo como círculo. Para los incas, el tiempo no era una línea recta que avanzaba sin detenerse. El tiempo era un círculo, un ciclo que se repetía una y otra vez. Las estaciones, las cosechas, las fases de la luna, los nacimientos y las muertes, todo seguía un ritmo cíclico. Creían que la historia de los hombres también se dividía en edades. Cada edad terminaba con un cataclismo y daba paso a una nueva humanidad. Ellos mismos se sabían parte de ese ciclo, hijos de una nueva era creada por Viracocha después de que las generaciones anteriores habían sido destruidas. Esta visión hacía que los incas no temieran tanto al final como al desequilibrio. Lo importante no era evitar el destino, sino mantener el orden cósmico el mayor tiempo posible. Y ese orden se garantizaba a través de los rituales, las ofrendas y el respeto a las tradiciones. Del mito a la historia. Las leyendas de Manco Cápac, Mama Ocllo y los hermanos Ayar forman parte del inicio mítico. Pero poco a poco, esas narraciones se mezclaron con hechos reales. Los incas comenzaron a expandirse por los valles cercanos, enfrentándose a otros pueblos y estableciendo alianzas. El Cusco pasó de ser un mito a ser un centro tangible, un espacio donde lo divino y lo humano se encontraban. Los primeros gobernantes incaicos consolidaron estructuras políticas y religiosas que luego serían heredadas por Pachacútec y los grandes incas conquistadores. Así, la historia inca se mueve en un vaivén entre mito y realidad, entre la voz de los ancianos al calor del fuego y las piedras aún firmes de los templos que siguen en pie en el Cusco moderno. Una visión nocturna. Imagina ahora que cae la noche sobre el valle de Cusco en aquellos tiempos antiguos. El cielo se cubre de estrellas, tan brillantes como en pocos lugares del mundo. Los habitantes miran hacia arriba y leen en esas estrellas los mensajes de los dioses. Ven constelaciones que no son las mismas que nosotros reconocemos, sino figuras hechas de oscuridad, de vacíos en el cielo, la llama, el zorro, la serpiente. Junto al río, una familia enciende un fuego. Comparten chicha de maíz mientras escuchan a los ancianos narrar la historia de Viracocha. Los niños cierran los ojos, imaginando a Manco Cápac hundiendo el bastón de oro en la tierra fértil, a Mama Ocllo enseñando a las mujeres a tejer. El murmullo del río acompaña el relato, y poco a poco, el sueño llega. En esa mezcla de mito, naturaleza y vida cotidiana, se forjó el espíritu de los incas. Así termina este primer tramo de nuestro viaje. Hemos recorrido los Andes, sus montañas y lagos sagrados. Hemos conocido los mitos del origen, Viracocha, Manco Cápac, Mama Ocllo y los hermanos Ayar. Hemos visto cómo el Cusco nació como el ombligo del mundo, cómo la dualidad entre hombre y mujer sostenía la vida, y cómo el tiempo era entendido como un ciclo eterno. Esta es apenas la semilla. En la próxima parte, nos adentraremos en cómo esos pequeños asentamientos se convirtieron en el Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. Veremos cómo los primeros incas pasaron de ser jefes locales a constructores de una civilización que marcaría para siempre la historia de América. Por ahora, deja que tu mente repose. Imagina las montañas iluminadas por la luna, el lago Titicaca brillando como un espejo en la altura,
y la voz pausada de un anciano contando, una vez más, la historia del origen inca. La civilización apenas comienza. El despertar de los pueblos andinos. Después de los mitos del origen, nos adentramos ahora en la historia de los primeros pobladores que, poco a poco, dieron forma a lo que sería la gran civilización inca. Imagina las laderas de los Andes hace más de 1000 años, pequeñas aldeas dispersas, casitas de piedra y barro, techos de paja que resistían los vientos helados, corrales donde se criaban llamas y alpacas. Los hombres y mujeres se levantaban al amanecer, cuando el sol apenas iluminaba las cumbres nevadas. Se reunían en los campos, cavaban la tierra con herramientas sencillas de madera endurecida por el fuego, y sembraban papas, quinoa y maíz. No existían aún palacios ni templos monumentales, pero sí una profunda conexión con la tierra. La vida giraba en torno a la comunidad, a la Iyu, esa red de parentesco que unía a las familias en un mismo destino. El trabajo se realizaba en conjunto, y lo cosechado se compartía según las necesidades de cada hogar. Era un mundo donde la supervivencia dependía de la cooperación y de la relación sagrada con la naturaleza. La fuerza de la tradición oral. Cada noche, al caer el sol, las familias se reunían en torno al fuego. Los más ancianos contaban historias de los dioses, relatos que explicaban por qué el sol salía cada mañana, porque las estrellas brillaban en el cielo, o porque las lluvias llegaban después de las ceremonias de ofrenda. En esos relatos se mezclaba la fantasía con la memoria de los antepasados. De generación en generación, la tradición oral fue el libro vivo de los incas. Los amautas, sabios encargados de enseñar, guardaban en su mente no solo mitos y leyendas, sino también conocimientos de agricultura, astronomía y leyes. Así, la historia inca comenzó a escribirse no en papel ni en piedra, sino en la memoria colectiva de su pueblo. La cosmovisión andina. El universo, para los incas, estaba dividido en 3 mundos. Anam-Pacha, el mundo de arriba, donde vivían el sol, la luna, las estrellas y los dioses. Cay-Pacha, el mundo terrenal, donde habitaban los hombres, los animales y las plantas. Uku-Pacha, el mundo de abajo, el de los muertos y los espíritus ocultos bajo la tierra. Estos 3 niveles no estaban separados, sino conectados entre sí como un todo. El cóndor era el mensajero del Anam-Pacha, el puma representaba el Cay-Pacha y la serpiente el Uku-Pacha. Juntos formaban la trilogía sagrada. Cada vez que un inca miraba el cielo, la tierra o el interior de las montañas, sabía que no estaba solo, que vivía en un universo poblado de fuerzas invisibles que lo acompañaban en cada momento. El culto a la Pachamama, la Madre Tierra, la Pachamama, era una deidad central. Los hombres y mujeres le agradecían cada cosecha, le pedían permiso antes de sembrar, y le ofrecían ofrendas de coca, chicha y pequeños objetos de oro o cerámica. Creían que todo lo que salía de la tierra debía regresar a ella de alguna forma, para mantener el equilibrio. En los rituales más solemnes, incluso se ofrecían sacrificios de llamas, cuyos corazones ardían en el fuego como un mensaje hacia los dioses. La sangre y el humo eran vistos como puentes que conectaban el Cay-Pacha con el Anam-Pacha. La organización social primitiva. Antes de convertirse en un imperio, los incas eran una etnia más entre muchas que habitaban los Andes. Compartían lengua, costumbres y creencias con pueblos vecinos, pero lentamente comenzaron a diferenciarse por su capacidad de organización. El curaca, líder local, dirigía a cada comunidad. Su autoridad no se basaba solo en la fuerza, sino también en su cercanía a lo sagrado. Bajo él, los miembros de la Iyu trabajaban juntos en la agricultura, el pastoreo y la construcción de viviendas. La reciprocidad era la regla. No había dinero ni mercado en el sentido que hoy conocemos. Lo que existía era el trueque y, sobre todo, la obligación moral de ayudarse mutuamente. De esta forma, ningún miembro de la comunidad quedaba completamente desprotegido. Los caminos tempranos. Aunque aún no existía la vasta red de caminos imperiales, ya se comenzaban a trazar senderos que unían aldeas y valles.
Los incas y sus antecesores aprendieron a recorrer montañas y quebradas, llevando productos de un lugar a otro. De las tierras altas traían papas y lana, de los valles bajos, maíz y frutas. Este intercambio no solo fortalecía la economía, sino también el contacto cultural. Cada camino era un hilo invisible que unía comunidades distantes bajo una misma tradición andina. Los primeros templos. Antes de que surgieran maravillas como Machu Picchu o Sacsayhuamán, existían pequeños templos de piedra donde se veneraba al sol, a la luna y a los apus. Algunos estaban en cuevas naturales, otros en colinas desde las que se podía observar el horizonte. Los sacerdotes encendían fuegos, quemaban hierbas aromáticas y ofrecían sacrificios para asegurar el bienestar de la comunidad. Cada templo estaba alineado con fenómenos astronómicos: el amanecer en el solsticio, el paso de la luna llena, el brillo de Venus en el cielo andino. Los mitos de origen ampliados. Además de Viracocha, Manco Cápac y los hermanos Ayar, existían muchos otros relatos que explicaban la relación entre los dioses y los hombres. Algunos decían que los incas descendían de los soles anteriores, humanidades destruidas por cataclismos. Otros afirmaban que el propio Inti, el sol, los había enviado para gobernar la tierra y mantener el orden. Lo importante no era la precisión histórica, sino la enseñanza moral. Los incas se veían a sí mismos como un pueblo elegido, con una misión cósmica: el aprendizaje de la guerra. Los primeros incas no vivían en un mundo de paz perpetua. Alrededor del Cusco habitaban otros pueblos, como los chancas, que más adelante serían temidos enemigos. Por eso, desde temprano aprendieron el arte de la guerra, el uso de hondas, lanzas y macanas, la organización de pequeños ejércitos, las emboscadas en senderos estrechos. Cada victoria era interpretada como señal del favor de los dioses. Cada derrota, como un desequilibrio que debía corregirse con rituales y ofrendas. La semilla del imperio. Así, entre mitos, aldeas, templos sencillos y pequeñas batallas, los incas fueron creciendo. De un pueblo agrícola y pastoril pasaron a ser una fuerza capaz de unir comunidades, de imponer orden, de trazar caminos hacia un futuro más grande. Cusco, el ombligo del mundo, seguía siendo el centro. Allí, en las plazas de piedra, los sacerdotes recordaban cada amanecer que el sol era su padre, y que su destino era extender su luz sobre todas las tierras conocidas. En esta segunda parte hemos recorrido los primeros pasos de los incas como pueblo, sus aldeas organizadas en ayllus, su visión del universo dividido en 3 mundos, el culto a la Pachamama y a los apus, la fuerza de la tradición oral que transmitía mitos y leyes, el surgimiento de templos, caminos y primeros líderes. Todo esto era apenas el preludio. En la próxima parte entraremos en la historia del Tahuantinsuyo en expansión, en cómo Cusco pasó de ser un pequeño centro regional a convertirse en la capital de un imperio que abarcó desde la actual Colombia hasta Chile y Argentina. Por ahora, deja que tu mente repose. Imagina las hogueras encendidas en los valles, los sacerdotes ofreciendo hojas de coca al sol naciente, y los niños escuchando, con los ojos brillantes, las leyendas que convertían la noche en un libro abierto. La historia de los incas apenas comienza. El pequeño Cusco que soñaba con grandeza. Imagina el Cusco en sus primeros días, una ciudad que aún no era majestuosa, sino un conjunto de viviendas de piedra y barro, con techos de ichu seco que se confundían con el paisaje andino. Las calles eran estrechas, los caminos polvorientos, y en las plazas pequeñas se reunían los habitantes para intercambiar productos y escuchar a los curacas dar instrucciones. Pero, aunque humilde, Cusco estaba impregnado de un aire especial. Era el lugar donde, según los mitos, el bastón de oro de Manco Cápac se había hundido en la tierra fértil, y por eso, cada amanecer tenía un significado sagrado. Los sacerdotes encendían fogatas en honor al sol, mientras las familias aguardaban con respeto el primer rayo de Inti sobre las montañas. No era aún un imperio, era un pueblo en crecimiento, pero en las miradas de sus habitantes brillaba una convicción profunda.
estaban destinados a algo más grande. Los primeros gobernantes históricos. Tras el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, los cronistas coloniales mencionan una serie de gobernantes que poco a poco consolidaron el poder de Cusco. Entre ellos se cuentan nombres como Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui y Inca Roca. Cada uno de estos líderes, aunque rodeados de leyendas, representó un paso en el camino hacia la formación de un estado sólido. Sinchi Roca es recordado como uno de los primeros en organizar el Cusco como capital, trazando límites y ampliando los cultivos. Maita Cápac fue conocido por su fuerza física y sus habilidades en la guerra. Cápac Yupanqui inició expediciones hacia tierras vecinas, probando la resistencia de los incas en conflictos armados. Inca Roca estableció reformas sociales que fortalecieron el sistema de los ayllus y dejó un legado importante en la educación de la nobleza cusqueña. Aunque sus conquistas eran limitadas, estos primeros gobernantes sembraron las bases de lo que, más adelante, se convertiría en un imperio. Un valle rodeado de enemigos. El Cusco no estaba aislado. Alrededor habitaban otros pueblos poderosos y orgullosos, como los chancas, los aymarás y los collas. Cada uno tenía sus propios líderes, sus dioses y su manera de vivir. Los choques entre ellos eran inevitables. Luchaban por las mejores tierras, por los rebaños de llamas, por el control de los ríos y los caminos. Los incas, aunque pequeños en comparación con sus vecinos, aprendieron a sobrevivir mediante la diplomacia y la guerra. Algunas veces establecían alianzas matrimoniales con pueblos vecinos. Otras veces se veían obligados a defender su territorio con hondas, macanas y lanzas. Estos conflictos fueron, de alguna manera, la escuela militar de los incas. Cada batalla enseñaba una lección. Cada derrota dejaba una marca que luego se transformaría en sabiduría. El nacimiento del Tahuantinsuyo. La palabra Tahuantinsuyo significa las cuatro partes juntas. Un viajero podía llevar consigo no solo mercancías, sino también canciones, leyendas y mensajes de alianzas o de guerra. Estos primeros caminos serían la base de lo que, en el futuro, se convertiría en una de las redes viales más impresionantes de la antigüedad. La religión como arma de unidad. Una de las claves de la expansión inca fue la religión. Al presentarse como hijos del sol, los incas lograron convencer a otros pueblos de que su poder era legítimo y sagrado. Cuando un pueblo era conquistado o se aliaba con los incas, se le pedía que reconociera la supremacía de Inti, el dios sol, aunque mantuviera también sus propios dioses locales. De esta forma, la religión no era impuesta de manera brutal, sino integrada de manera hábil. Los incas respetaban a los dioses de los pueblos vencidos, pero los subordinaban a Inti, creando un sistema donde todos podían sentirse incluidos. Los rituales colectivos. Con el crecimiento del Cusco, comenzaron a organizarse rituales cada vez más elaborados. En las plazas se reunían cientos de personas para celebrar las cosechas, los solsticios y los nacimientos de nuevos gobernantes. La música de tambores y flautas llenaba el aire, mientras danzantes con vestimentas coloridas giraban en círculos. Estos rituales no eran solo fiestas, eran un recordatorio constante de que todos formaban parte de un mismo universo ordenado. La colectividad se reforzaba, y el pueblo se unía en torno a su identidad compartida. La figura del Inca, el gobernante del Cusco, no era solo un líder político. Era el Inca, descendiente directo del sol, mediador entre los dioses y los hombres. Su palabra tenía autoridad no solo por su fuerza, sino por su carácter sagrado. Cuando hablaba, se creía que era la voz de Inti la que resonaba. La nobleza inca, formada por los parientes cercanos al gobernante, lo acompañaba en decisiones militares, administrativas y religiosas. Ellos, junto con los sacerdotes, conformaban la élite que guiaba el destino del pueblo. Primeras guerras de expansión. Antes del Gran Pachacútec, los incas ya habían probado la conquista. Algunos gobernantes lograron extender el control del Cusco hacia valles cercanos, aunque a menudo estos avances eran efímeros, pues los pueblos rivales no tardaban en rebelarse.
Sin embargo, cada campaña enseñaba algo nuevo: cómo organizar tropas, cómo construir fortalezas en lugares estratégicos, cómo utilizar la geografía montañosa para emboscar al enemigo. Estas experiencias serían cruciales cuando, en el futuro, llegara el momento de enfrentar a enemigos mucho más poderosos, como los chancas. La resistencia de los chancas. Entre todos los vecinos de los incas, los chancas eran los más temidos. Se decía que eran feroces guerreros, expertos en la batalla y orgullosos de su independencia. Su fama era tal que, durante generaciones, los incas vivieron con el temor de que un día los chancas marcharían contra el Cusco. Y ese día, finalmente, llegaría. Sería el punto de quiebre en la historia inca, el momento en que un joven gobernante demostraría que estaba destinado a cambiar el curso de los Andes para siempre. Pero esa es otra parte de la historia. En esta tercera parte hemos visto cómo el Cusco pasó de ser una aldea a un centro político, los primeros gobernantes históricos que consolidaron el poder, las tensiones con pueblos vecinos, la formación de los primeros caminos y rituales colectivos, la religión como herramienta de cohesión. El imperio aún no existía, pero todo estaba preparado para su nacimiento. En la próxima parte, asistiremos al momento decisivo: la aparición de Pachacútec, el gran reformador, y la guerra contra los chancas, que marcaría el inicio del verdadero Tahuantinsuyo. Por ahora, deja que tu mente repose en la imagen de un Cusco joven, rodeado de montañas imponentes, iluminado por el sol del amanecer, y de un pueblo que, sin saberlo aún, estaba a punto de convertirse en el dueño de los Andes. El peligro inminente. El Valle de Cusco vivía en una tensión constante. Desde hacía generaciones, los incas habían oído hablar del poder y la ferocidad de los chancas, un pueblo guerrero que habitaba al oeste, cerca del río Apurímac. Su fama se transmitía de boca en boca. Eran hombres valientes, endurecidos por las montañas, que pintaban sus rostros para la guerra y luchaban con una ferocidad que infundía temor en todos sus vecinos. Durante años, los chancas habían conquistado aldeas y sometido a pueblos más pequeños. Su expansión era inevitable, y los incas sabían que, tarde o temprano, serían el próximo objetivo. Esa sombra se cernía sobre Cusco como una amenaza latente, y llegó el día en que se hizo realidad. Los chancas marcharon hacia la capital inca con un ejército poderoso. El joven príncipe Cusi Yupanqui. En aquel momento, el trono del Cusco estaba en manos de Wiracocha Inca. Era un gobernante anciano, cansado, que no parecía dispuesto a enfrentar la amenaza. Cuando la noticia llegó de que los chancas se aproximaban, Wiracocha y su hijo preferido, Inca Urco, decidieron huir. Pensaban que la batalla estaba perdida incluso antes de comenzar. Pero había otro hijo, uno que no estaba destinado a heredar el trono, pero que llevaba en su corazón una visión diferente: Cusi Yupanqui. Este joven príncipe no aceptó la rendición. Convocó a los guerreros, animó a los campesinos, y juró que defendería el Cusco aunque todo pareciera perdido. Su voz encendió la esperanza en un pueblo que estaba al borde de la desesperación. Era como si, en medio de la oscuridad, se encendiera una llama que devolvía la fe en la victoria. La guerra contra los chancas. El enfrentamiento fue feroz. Los chancas llegaron con miles de guerreros, cubriendo los campos alrededor del Cusco. Llevaban piedras afiladas, macanas de madera endurecida, ondas capaces de lanzar proyectiles mortales. Gritaban con furia, invocando a sus dioses de guerra. Cusi Yupanqui organizó a los defensores del Cusco con ingenio. Aprovechó las murallas, los caminos estrechos y la geografía montañosa para frenar el avance enemigo. Las ondas de los incas lanzaban proyectiles desde lo alto, mientras los guerreros cuerpo a cuerpo luchaban con valentía. La batalla fue sangrienta. Durante horas, el destino del Cusco estuvo en juego. Se dice que los chancas llegaron a capturar parte de la ciudad, pero los incas resistieron con todas sus fuerzas. En medio del combate, Cusi Yupanqui se destacó como un líder nato. Su valor y su estrategia lograron lo que parecía imposible:
derrotar a los temidos chancas y salvar al Cusco de la destrucción. El nacimiento de Pachacútec. La victoria fue tan impactante que cambió el rumbo de la historia. Cusi Yupanqui no era ya un príncipe más. Se había convertido en un héroe, en el salvador de su pueblo. Los cronistas cuentan que fue en ese momento cuando recibió el nombre de Pachacútec, que significa el que transforma el mundo o el que cambia el orden del tiempo. Y no era una exageración. A partir de esa victoria, Pachacútec inició una serie de reformas que transformarían al Cusco en una capital imperial y al pueblo inca en un verdadero imperio. La transformación del Cusco. Pachacútec no se conformó con defender la ciudad. Soñaba con algo mucho más grande: convertir al Cusco en el ombligo del mundo, la capital de un imperio que irradiara poder en todas direcciones. Bajo su mandato, el Cusco fue rediseñado con un plan urbano monumental. Se trazaron calles rectas y plazas amplias. Se construyeron templos y palacios con enormes bloques de piedra tallados, con una precisión que aún hoy sorprende. La ciudad tomó la forma de un puma, símbolo de fuerza y poder. El Coricancha, el Templo del Sol, fue embellecido con muros cubiertos de láminas de oro. El resplandor de sus paredes reflejaba la luz de Inti, haciendo que el templo brillara como si fuera el propio astro rey en la tierra. La organización del imperio. Pachacútec sabía que un imperio no se sostenía solo con victorias militares, sino con una estructura sólida. Por eso reorganizó la sociedad inca. Dividió el territorio en 4 regiones: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, que en conjunto formaban el Tahuantinsuyo. Estableció un sistema de tributos en trabajo conocido como mita, donde cada comunidad debía aportar hombres para obras públicas, agricultura o el ejército. Reforzó el papel de la IU, pero bajo la supervisión del Estado, asegurando que cada familia tuviera tierras suficientes para vivir y producir. La reciprocidad tradicional andina se amplió a escala imperial. Ahora, no solo existía el ainos entre familias y ayllus, sino también entre el pueblo y el inca. Los hombres trabajaban para el Estado, y el Estado les garantizaba seguridad, alimentos en tiempos de escasez y protección militar. La red de caminos. Uno de los legados más impresionantes de Pachacútec fue la expansión de la red de caminos. Se construyeron senderos de piedra que atravesaban montañas, ríos y desiertos. Puentes colgantes hechos de fibras vegetales unían orillas imposibles, permitiendo que los ejércitos y los mensajeros se desplazaran con rapidez. A lo largo de los caminos se levantaron tambos, pequeños refugios donde los viajeros podían descansar y abastecerse. Los chasquis, mensajeros corredores, llevaban noticias y órdenes imperiales a gran velocidad, recorriendo cientos de kilómetros en cuestión de días. Esta red vial no solo era práctica, sino también simbólica. Unía las 4 partes del imperio bajo un mismo latido. Las conquistas. Con el Cusco transformado y el pueblo fortalecido, Pachacútec lanzó campañas de conquista hacia los pueblos vecinos. Los incas ofrecían primero alianzas, respeto a los dioses locales, integración en el sistema de ayllus, beneficios del comercio. Si los pueblos aceptaban, se integraban pacíficamente. Si se resistían, el ejército inca marchaba contra ellos con disciplina y fuerza, y tarde o temprano eran vencidos. Bajo Pachacútec, el territorio inca se expandió más allá del Valle del Cusco, llegando a cubrir gran parte del actual Perú. Su visión no era simplemente acumular tierras, era crear un imperio ordenado, donde todo estuviera conectado bajo el sol. El legado espiritual. Pachacútec no fue solo un guerrero ni un administrador. Fue también un visionario espiritual. Reforzó el culto al sol, estableció rituales colectivos de gran magnitud y consolidó el calendario agrícola y ceremonial. Cada solsticio y cada cosecha eran momentos de unión, en los que miles de personas se reunían para celebrar la vida y agradecer a los dioses. Con él, el Cusco se convirtió no solo en capital política, sino en el centro religioso de los Andes. En esta parte hemos visto la amenaza de los chancas y la defensa heroica de Cusi Yupanqui, la transformación de ese joven príncipe en Pachacútec
el que cambia el mundo. El rediseño monumental del Cusco. La creación de una organización social y política sólida. La expansión militar y la consolidación del imperio. El Tahuantinsuyo había nacido. A partir de ahora, los incas dejarían de ser un pueblo más de los Andes para convertirse en los constructores de uno de los imperios más fascinantes de la historia. En la próxima parte, nos adentraremos en el esplendor del imperio, en cómo Cusco y Machu Picchu se convirtieron en símbolos eternos de la grandeza incaica. Por ahora, deja que tu mente imagine al joven Pachacútec mirando el horizonte desde las murallas del Cusco, con el sol iluminando su rostro, soñando con un imperio que se expandiría más allá de lo imaginable. El amanecer de un imperio consolidado. El sol se alzaba cada mañana sobre el valle de Cusco iluminando una ciudad que ya no era una aldea, sino una capital imperial. Bajo Pachacútec, el Cusco se había transformado en una urbe monumental, cuidadosamente planificada, donde cada calle, cada plaza y cada templo respondían a un orden cósmico. El Coricancha, el templo del sol, brillaba con resplandores dorados, pues sus muros estaban recubiertos con láminas de oro que reflejaban la luz del astro rey. A su alrededor, se erigían los palacios de los gobernantes y los templos dedicados a la luna, las estrellas y los dioses tutelares de los pueblos conquistados. Cusco se convirtió en un símbolo de poder y espiritualidad, un lugar donde el hombre y los dioses parecían caminar juntos. La expansión sin límites. Pachacútec y sus generales no se detuvieron después de derrotar a los chancas. Uno tras otro, pueblos vecinos fueron incorporados al Tahuantinsuyo. Algunos aceptaban de manera pacífica, atraídos por la promesa de protección y abundancia. Otros eran vencidos en el campo de batalla y luego integrados al sistema imperial. El imperio comenzó a expandirse hacia el norte y el sur, alcanzando territorios fértiles y regiones montañosas. El poder inca se extendía como una red invisible que unía ríos, valles, desiertos y cordilleras bajo un mismo orden. El Tahuantinsuyo ya no era un sueño, era una realidad palpable. El poder del sistema. Una de las razones por las que el imperio prosperó fue su capacidad para integrar pueblos muy diferentes bajo un mismo sistema. Cuando una región era conquistada, los incas no destruían su cultura por completo. Permitían que sus dioses locales siguieran siendo venerados, pero los subordinaban al sol, el gran Inti. Respetaban las lenguas nativas, aunque poco a poco imponían el quechua como lengua común para la administración. Además, trasladaban poblaciones enteras de un lugar a otro, los Mi'kmaq, para asegurar la lealtad y evitar rebeliones. De este modo, pueblos distintos convivían, compartían conocimientos y se mezclaban en el vasto mosaico del Tahuantinsuyo. Machu Picchu, la joya en las alturas. Entre todas las maravillas construidas en esta época, ninguna despierta tanta fascinación como Machu Picchu. Situada a más de 200-400 metros sobre el nivel del mar, escondida entre montañas cubiertas de neblina y atravesada por el río Urubamba, Machu Picchu parece un lugar salido de un sueño. No se sabe con certeza cuál fue su función exacta. Algunos creen que fue un refugio de descanso para Pachacútec, un lugar donde podía retirarse lejos del bullicio del Cusco. Otros piensan que fue un centro ceremonial, dedicado a rituales sagrados relacionados con las montañas y el sol. Lo cierto es que su arquitectura refleja la perfección inca, terrazas agrícolas que desafían la pendiente, templos alineados con los solsticios, muros de piedra tallados con precisión milimétrica. Las construcciones se funden con el paisaje como si hubieran brotado de la roca misma. En Machu Picchu, el hombre no venció a la naturaleza, convivió con ella en armonía. La ciudad sagrada del Cusco. Mientras Machu Picchu brillaba como una joya secreta en las montañas, el Cusco continuaba expandiéndose como capital visible del imperio. Sus calles estaban trazadas en forma de puma, con la cabeza en la fortaleza de Sacsayhuamán, el corazón en la plaza central y la cola extendiéndose hacia el sur. Sacsayhuamán, con sus gigantescos muros de piedra, era más que una fortaleza. Era un símbolo del poder inca. Las piedras, algunas de varias toneladas,
Estaban encajadas con tal perfección que ni una hoja de papel podía entrar entre ellas. Allí se celebraban ceremonias, se organizaban ejércitos y se consolidaba la grandeza del Cusco. La plaza central era el corazón de la vida social y política. En ella se reunían delegaciones de todas partes del imperio, trayendo ofrendas, noticias y tributos. Cusco era un crisol de culturas, un lugar donde se hablaban lenguas distintas, pero todos compartían el respeto al Inca y al sol. El esplendor de los rituales. Con la expansión del imperio, los rituales adquirieron una dimensión monumental. Cada solsticio, cada equinoccio, cada cosecha era motivo de grandes celebraciones. La más importante era el Inti Raymi, la fiesta del sol. Miles de personas se reunían en Cusco para rendir homenaje a Inti. El Inca, vestido con túnicas resplandecientes, ofrecía chicha de maíz en copas de oro. Sacerdotes encendían fuegos sagrados, y los danzantes recorrían la plaza en círculos interminables, como imitando el movimiento del cosmos. Estas ceremonias no eran solo religiosas, reforzaban la unidad política y cultural del Tahuantinsuyo. Recordaban a todos que, aunque fueran pueblos distintos, formaban parte de una misma gran familia bajo el sol. El ejército imperial. El esplendor inca no se habría mantenido sin un ejército disciplinado y organizado. Los soldados incas no eran profesionales en el sentido moderno. Cada comunidad debía enviar hombres como parte de la mita cuando el inca lo requería. De esta forma, miles de campesinos podían transformarse en soldados al servicio del imperio. El ejército marchaba por los caminos imperiales, cruzaba ríos y montañas, y levantaba fortalezas en lugares estratégicos. Su fuerza no solo estaba en el número, sino en la organización y en la capacidad de movilizarse rápidamente gracias a la red vial. Las victorias militares permitieron que el imperio siguiera creciendo, y cada pueblo conquistado aportaba nuevas riquezas, nuevos conocimientos y más soldados para futuras campañas. La vida en tiempos de esplendor. Para los habitantes del Tahuantinsuyo, la vida cotidiana estaba marcada por el equilibrio entre trabajo y celebración. En las terrazas agrícolas, los campesinos sembraban y cosechaban papas, maíz, quinoa y otros productos que alimentaban a todo el imperio. En los tambos y depósitos, el Estado almacenaba excedentes de alimentos para repartirlos en tiempos de sequía o guerra. Las mujeres tejían con lana de alpaca y vicuña, creando mantos y túnicas que no solo servían de ropa, sino también como símbolos de prestigio. Los niños aprendían desde pequeños a colaborar en el ayllú, a respetar a los dioses y a valorar el ainos, la reciprocidad. El imperio no era perfecto, pero ofrecía seguridad y estabilidad a millones de personas. El legado de Pachacútec. Cuando Pachacútec envejeció, dejó un imperio mucho más grande y fuerte de lo que había recibido. No fue solo un conquistador, sino un visionario que transformó la manera de vivir de los pueblos andinos. Su obra fue continuada por su hijo, Tupac Inca Yupanqui, quien llevaría las fronteras del Tahuantinsuyo aún más lejos. Pero el recuerdo de Pachacútec quedó grabado en las piedras del Cusco, en los caminos que unían montañas, en las terrazas que aún hoy producen alimento, y en la memoria colectiva de un pueblo que lo llamó con justicia, el que transformó el mundo. En esta parte hemos explorado la consolidación del Cusco como capital imperial, la expansión militar y política del Tahuantinsuyo, la integración de pueblos bajo un sistema común, la creación de Machu Picchu y Sacsayhuamán como símbolos eternos, el esplendor de los rituales colectivos y la vida cotidiana en tiempos de abundancia. El Tahuantinsuyo vivía su momento de gloria. En la próxima parte, viajaremos a la vida cotidiana del pueblo inca, cómo era su agricultura, su alimentación, su ropa, sus festivales y su día a día bajo la mirada del sol. Por ahora, deja que tu mente imagine las montañas del Cusco iluminadas por el amanecer, los templos dorados resplandeciendo como espejos, y el murmullo de miles de voces agradeciendo al sol por la abundancia y la vida. Amanecer en los Andes. Imagina que despiertas en un pequeño pueblo del Tahuantinsuyo. El aire es fresco, las montañas cercanas aún están cubiertas de neblina,
y el primer rayo del sol ilumina los techos de paja. El canto de los pájaros anuncia el comienzo del día, mientras las familias se preparan para salir a trabajar en los campos. La vida cotidiana inca no estaba dominada por el lujo ni la riqueza, sino por el trabajo colectivo. Cada hombre, mujer y niño sabía cuál era su lugar dentro del Ayllu, la comunidad familiar que era el corazón de la organización social. El Ayllu, la célula de la sociedad. El Ayllu era mucho más que un grupo de parientes. Era una comunidad económica, social y espiritual que unía a las familias bajo un mismo ancestro común. Cada Ayllu tenía tierras asignadas por el Estado y debía cultivarlas en conjunto. El trabajo se repartía según el principio de la Ainos, la reciprocidad. Si una familia necesitaba ayuda para sembrar, las demás acudían, y esa ayuda sería devuelta cuando llegara el momento. Nadie trabajaba solo. El esfuerzo individual siempre estaba ligado al esfuerzo colectivo. Además de la Ainos, existía la minca, que era el trabajo comunitario para beneficio de todo el pueblo, como la construcción de canales, caminos o terrazas. Y también la mita, que era el servicio obligatorio al Estado. Hombres y mujeres podían ser enviados a trabajar en minas, templos, fortalezas o en el ejército. Así, la vida cotidiana estaba marcada por la solidaridad, pero también por la obligación. La agricultura, base de la vida. En los campos, la tierra era trabajada con instrumentos sencillos pero eficaces, como la chaquitaquia, una especie de arado de pie que permitía cavar surcos en terrenos difíciles. Los hombres hundían la herramienta en la tierra, mientras otros ayudaban con palos o con la fuerza de sus brazos. El maíz era cultivado en los valles más fértiles, mientras que en las alturas se sembraban papas y quinoa. Los incas domesticaron más de 200 variedades de papa, adaptadas a distintos climas y suelos. También cultivaban oyucos, ocas, targüí y muchos otros productos que aún hoy forman parte de la dieta andina. El sistema de andenes, terrazas construidas en las laderas de las montañas, permitía aprovechar cada espacio disponible. Los canales de riego llevaban agua desde los ríos hasta los cultivos, demostrando un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. El calendario agrícola estaba íntimamente ligado a las estrellas y a los ciclos solares. Los sacerdotes observaban los movimientos del sol y la luna para indicar cuándo sembrar y cuándo cosechar. La alimentación diaria. La dieta de los incas era variada y nutritiva. La papa, secada al frío para convertirse en chuño, podía almacenarse por años y era un alimento básico en tiempos de escasez. El maíz se consumía en sopas, en panes simples y en la chicha, la bebida fermentada que acompañaba todas las ceremonias. La quinoa, rica en proteínas, era preparada en guisos y sopas. Además, cazaban animales como venados y vizcachas, y pescaban en ríos y lagos. Las llamas y alpacas les proporcionaban carne, aunque también eran muy valiosas como animales de carga y porcelana, por lo que se sacrificaban con moderación. En las zonas costeras del imperio, el pescado seco y la concha marina eran transportados hacia el interior, creando una red de intercambio que enriquecía la dieta de todo el Tahuantinsuyo. Vestimenta y tejidos. Los incas eran maestros del tejido. Las mujeres hilaban lana de alpaca, llama y vicuña, creando hilos finísimos que luego se convertían en mantos, túnicas y tapices. Los colores provenían de tintes naturales: cochinilla para el rojo, plantas y minerales para los verdes, amarillos y azules. Los hombres vestían el unku, una especie de túnica sencilla, mientras que las mujeres usaban el anaco, acompañado de un manto llamado yiquia sujeto con topos, alfileres de plata u oro. La ropa no era solo una necesidad práctica, sino también un símbolo de identidad y rango. La nobleza usaba tejidos finos, con diseños geométricos complejos y colores intensos. Los más valiosos eran los cumbi, tejidos de vicuña reservados para la élite y el inca. Cada pieza textil era una obra de arte, y en sus diseños se plasmaban símbolos religiosos, figuras de animales y patrones que representaban el orden del universo. La vivienda. Las casas incas eran sencillas pero resistentes.
Se construían con piedras y barro, con techos de paja inclinados para soportar la lluvia. Generalmente tenían una sola habitación, donde la familia dormía, cocinaba y compartía la vida diaria. El fuego era el centro del hogar. Sobre él se cocinaban sopas y guisos en ollas de barro. Las llamas pequeñas iluminaban las noches frías, mientras afuera soplaban los vientos andinos. Aunque humildes, estas casas estaban construidas con un profundo respeto por la naturaleza. Se integraban al paisaje, sin romper la armonía con el entorno. Festivales y celebraciones. La vida cotidiana no era solo trabajo. También estaba llena de celebraciones y rituales que marcaban el paso del tiempo. Inti Raymi, la fiesta del sol, celebrada en el solsticio de invierno, era la más importante. Miles de personas acudían al Cusco para agradecer a Inti por la vida y la abundancia. Capac Raymi, ceremonia de iniciación para los jóvenes, donde demostraban su fuerza y valor antes de ser reconocidos como adultos. Airiwa, festivales agrícolas en los que se pedía a la Pachamama fertilidad y buenas cosechas. Situa, ceremonia de purificación, donde todo el pueblo participaba en rituales destinados a alejar las enfermedades y las malas energías. Durante estas fiestas, la música de tambores, flautas y caracolas resonaba en las plazas. Los danzantes se vestían con trajes coloridos, representando animales sagrados y episodios míticos. El maíz fermentado en chicha corría en abundancia, y la comunidad entera se unía en un ciclo de alegría y espiritualidad. La infancia y la educación. Desde pequeños, los niños aprendían a ser parte activa de la IU. Los varones acompañaban a sus padres al campo o al pastoreo, mientras que las niñas aprendían a hilar, tejer y ayudar en el hogar. La educación formal estaba reservada a la nobleza. Los hijos de los curacas y del Inca asistían a las Yachayhuasi, casas del saber, donde los amautas les enseñaban historia, religión, astronomía y leyes. Allí aprendían también el uso de los quipus, cuerdas con nudos que servían como sistema de contabilidad y memoria. De este modo, la sociedad se aseguraba de que cada generación recibiera no solo conocimientos prácticos, sino también el legado espiritual de sus ancestros. El rol de la mujer. Las mujeres incas desempeñaban un papel central en la vida cotidiana. Eran guardianas del hogar, maestras del tejido, responsables de gran parte de la producción alimentaria y participantes activas en los rituales. Algunas mujeres eran seleccionadas para servir en los templos como Aquías, vírgenes del sol. Ellas tejían los mantos más finos, preparaban chicha para las ceremonias y participaban en los sacrificios rituales. Su vida estaba dedicada al servicio de los dioses y del Inca. Aunque la sociedad era jerárquica, las mujeres tenían un rol esencial en la economía, la cultura y la espiritualidad del Tahuantinsuyo. La reciprocidad como ley de vida. Si algo caracterizaba la vida cotidiana inca era la idea de reciprocidad. El ainos entre familias, la minca para la comunidad, la mita para el Estado. Todo se basaba en el principio de dar para recibir. Nadie vivía aislado ni para sí mismo. La vida era entendida como un tejido donde cada hilo se entrelazaba con los demás. La armonía del conjunto era más importante que el brillo individual. En esta parte hemos visto cómo era la vida cotidiana en el mundo inca, el trabajo en los ayllus y el principio de la ainos, la agricultura como base de la existencia, la alimentación, la vestimenta y las viviendas, los festivales que marcaban el calendario, la educación, la infancia y el rol de la mujer, la reciprocidad como ley fundamental de la sociedad. El esplendor del imperio no se sostenía solo en sus templos y ejércitos, sino en la vida diaria de millones de personas que, con su trabajo y fe, mantenían vivo el Tahuantinsuyo. En la próxima parte, nos adentraremos en el universo religioso inca, los dioses, los rituales, la cosmovisión y la espiritualidad que daban sentido a cada aspecto de la vida. Por ahora, deja que tu mente imagine las terrazas verdes de los Andes, los telares llenos de colores, las hogueras encendidas en la noche, y el murmullo de una comunidad que trabaja y celebra en armonía con el sol y la tierra.
el universo como un todo sagrado. Para los incas, el mundo no era una simple combinación de tierra, agua y cielo. Cada piedra, cada río, cada montaña estaba viva y poseía un espíritu. El universo estaba dividido en 3 niveles. Anam Pacha, el mundo de arriba, donde moraban los dioses y los astros. Kai Pacha, el mundo de aquí, donde vivían los hombres, los animales y las plantas. Uku Pacha, el mundo de abajo, morada de los muertos y de las semillas que germinan en la tierra. Estos 3 planos estaban interconectados, formando una unidad en equilibrio. El cóndor representaba el mundo de arriba, el puma el mundo terrenal, y la serpiente el mundo subterráneo. Juntos, estos animales conformaban la trilogía sagrada. La religión inca no se basaba en la fe ciega, sino en el diálogo constante con la naturaleza y sus fuerzas invisibles. Inti, el dios sol. El dios más importante para los incas era Inti, el sol. Se le consideraba el padre de los incas y el protector del Tahuantinsuyo. Cada rayo de luz era interpretado como una bendición, y cada amanecer como la confirmación de que el orden cósmico seguía en pie. El Coricancha, en Cusco, era el templo principal dedicado a Inti. Sus muros estaban recubiertos con oro, metal que no representaba riqueza material, sino el reflejo del sol en la tierra. Allí, sacerdotes vestidos con túnicas resplandecientes ofrecían sacrificios de llamas, chicha y hojas de coca para agradecer la vida y pedir abundancia. El Inca mismo era considerado hijo del sol, descendiente directo de Inti. Por eso, su poder político estaba legitimado por lo sagrado. Viracocha, el dios creador. Por encima de todos, estaba Viracocha, el dios creador. Era el que había surgido de las aguas del lago Titicaca para dar forma al cielo, la tierra, los hombres y los dioses mismos. Aunque Inti era el dios más adorado, Viracocha representaba el origen supremo, el misterio del principio de todas las cosas. Se decía que Viracocha había viajado por los Andes enseñando a los hombres a vivir, antes de desaparecer hacia el océano, prometiendo regresar algún día. Su culto no era tan popular como el de Inti, pero estaba presente en los templos y en las oraciones más solemnes. Pachamama, la madre tierra. Si el sol era el padre, la Pachamama era la madre. Ella nutría a los hombres con sus frutos, sostenía sus pasos y recibía sus cuerpos cuando morían. Antes de sembrar, los campesinos abrían la tierra y depositaban ofrendas, hojas de coca, chicha, semillas. En las fiestas, le sacrificaban llamas y le ofrecían mesas rituales llenas de alimentos y objetos simbólicos. La relación con la Pachamama era de reciprocidad. Lo que ella daba debía ser devuelto con respeto. Era imposible concebir la vida sin honrarla, porque todo lo que existía provenía de ella. Los apus, espíritus de las montañas. Los incas veían en las montañas algo más que formaciones rocosas. Cada pico nevado era un apu, un espíritu protector que velaba por las comunidades. Se les ofrecían sacrificios en las cumbres, donde los sacerdotes encendían fuegos y arrojaban coca y chicha para asegurar la protección del pueblo. Algunas veces, los sacrificios eran humanos. Niños y jóvenes, seleccionados por su pureza, eran llevados a las montañas en rituales conocidos como capacocha. Allí, entre el hielo y la altura, eran entregados a los dioses como mensajeros eternos. Estos sacrificios no eran vistos con horror, sino con solemnidad. Se creía que quienes morían en esos rituales no desaparecían, sino que se unían a los dioses como intermediarios. Mama Quila, la luna. Mama Quilla, era la esposa del sol y madre de las estrellas. Protegía a las mujeres y regulaba los ciclos de la siembra y la menstruación. Sus fases eran observadas con atención, pues indicaban el mejor momento para sembrar, cosechar o iniciar rituales. Los eclipses eran interpretados como momentos de peligro, cuando la luna estaba siendo atacada por fuerzas oscuras. Para protegerla, el pueblo hacía ruido con tambores y gritos, tratando de espantar a los espíritus malignos. El culto a los muertos.
La muerte no era un final, sino un paso hacia otra forma de existencia. Los incas momificaban a sus gobernantes y los guardaban en templos y palacios. En festivales importantes, las momias eran sacadas y sentadas en la plaza, vestidas con sus ropas, como si siguieran participando de la vida del pueblo. Los muertos seguían siendo parte de la comunidad. Se les ofrecía comida, bebida y coca, porque se creía que aún necesitaban de esos dones. El vínculo con los ancestros era fundamental. Ellos guiaban el destino de los vivos y mantenían el equilibrio del cosmos. Los templos sagrados. El Coricancha era el más importante, pero no el único. Cada ciudad importante tenía templos dedicados a Inti, a la luna, a la tierra y a los apus locales. Las construcciones sagradas se alineaban con los astros. Las ventanas estaban orientadas para que, en los solsticios, los primeros rayos del sol penetraran en las salas y encendieran la luz divina en el interior. En lugares como Machu Picchu, el Intihuatana, la Piedra del Sol, servía como reloj solar y centro ritual. Se creía que allí el sol era amarrado para que no se escapara del cielo. Los sacerdotes y las saquías. El mundo religioso estaba dirigido por los sacerdotes, hombres que dedicaban su vida a los rituales. Su poder era enorme, pues eran los mediadores entre los dioses y el pueblo. Junto a ellos, las saquías, mujeres seleccionadas desde niñas por su belleza o pureza, servían en los templos como tejedoras, preparadoras de chicha y guardianas del fuego sagrado. Algunas eran entregadas en matrimonio al Inca o a los generales, otras eran sacrificadas en rituales solemnes. Los rituales de la vida. La religión no estaba reservada a templos y sacerdotes. Cada momento de la vida estaba impregnado de lo sagrado. Antes de beber chicha, se derramaba un poco en la tierra para la Pachamama. Antes de emprender un viaje, se dejaban ofrendas en las apachetas, montículos de piedra en los caminos. Cada acto, por pequeño que fuera, estaba conectado con los dioses y los espíritus. El Inti Raymi. Entre todas las ceremonias, la más majestuosa era el Inti Raymi, la fiesta del sol. Se celebraba en el solsticio de invierno, cuando los días eran más cortos y se temía que el sol pudiera abandonarlos. Miles de personas llegaban al Cusco desde todos los rincones del imperio. El Inca, vestido con sus mejores galas, ofrecía ofrendas al sol, mientras los sacerdotes encendían el fuego sagrado con rayos solares concentrados en espejos de oro. Había música, danzas y sacrificios. Era un momento en que el pueblo entero recordaba su unión con Inti, y se renovaba la promesa de que el sol seguiría alumbrando sus vidas. En esta parte hemos explorado la espiritualidad inca, su visión del universo en 3 mundos. El culto a Inti, Viracocha y la Pachamama, los apus y las montañas sagradas, los rituales, los templos y el rol de sacerdotes y aquias. El Inti Raymi como máxima celebración. La religión era el alma del Tahuantinsuyo, el tejido invisible que unía a los pueblos y daba sentido a cada acto cotidiano. En la próxima parte, veremos los avances y logros del imperio, su ingeniería, su red de caminos, sus quipus, sus observaciones astronómicas y su arquitectura monumental. Por ahora, deja que tu mente imagine el resplandor dorado del Coricancha al amanecer, los cánticos de miles de voces agradeciendo al sol, y el murmullo del viento llevando ofrendas de coca hacia las montañas sagradas. Un imperio de ingenieros. El Tahuantinsuyo no fue solo un imperio militar y religioso, también fue un imperio de constructores. En cada rincón de los Andes dejaron huellas de su ingenio, caminos que aún hoy cruzan montañas, terrazas agrícolas que siguen produciendo alimentos, fortalezas de piedra que resisten terremotos, y un sistema de comunicación que unía territorios inmensos sin necesidad de escritura convencional. Los incas transformaron la naturaleza sin destruirla, adaptándose a ella con respeto y precisión. La red de caminos, el Cuapacñán. El logro más impresionante fue la creación del Cuapacñán, la Gran Ruta Inca. Se trataba de una red de más de 30,000 kilómetros de caminos que unían las 4 regiones del imperio. Estos caminos atravesaban desiertos,
selvas y cordilleras. Eran pavimentados con piedras en algunas zonas, con tierra apisonada en otras, y con escaleras talladas en roca en los lugares más escarpados. Para cruzar ríos y abismos construyeron puentes colgantes de fibras vegetales, que eran renovados cada año por las comunidades. Imagina un puente de sogas extendiéndose sobre un abismo profundo, meciéndose con el viento, mientras un grupo de viajeros lo cruza con llamas cargadas de provisiones. Cada cierto tramo había tambos, posadas donde los viajeros podían descansar, y colcas, depósitos de alimentos y recursos para emergencias. Los chasquis, mensajeros del imperio. Por estos caminos corrían los chasquis, mensajeros incansables que transmitían órdenes, noticias y productos frescos. Se organizaban en relevos. Cada chasqui corría unos kilómetros y entregaba el mensaje a otro, logrando cubrir cientos de kilómetros en pocos días. El mensaje podía ser verbal, memorizado con precisión, o transmitido mediante un quipu, el sistema de cuerdas y nudos que servía como registro. Gracias a este sistema, el Inca en Cusco podía recibir noticias desde Quito o desde el lago Titicaca en cuestión de días, algo sorprendente para su época. Los quipus, escritura de nudos. Aunque los incas no tenían escritura alfabética, desarrollaron un sistema único, el quipu. Consistía en cuerdas principales de las que colgaban otras cuerdas más pequeñas con nudos de diferentes formas, tamaños y posiciones. Con este método podían registrar cantidades, censos de población, tributos en alimentos, rebaños de llamas, distribución de tierras. Algunos investigadores creen que también podían guardar información narrativa o histórica, aunque el secreto de su interpretación aún no se ha descifrado del todo. Los quipucamayoc, especialistas en leer y elaborar quipus, eran respetados como guardianes de la memoria. La arquitectura monumental. La arquitectura inca es una de las más admiradas del mundo antiguo. Sus construcciones de piedra se caracterizan por el ajuste perfecto de los bloques, que encajaban sin necesidad de mortero. Las piedras eran talladas con tal precisión que aún hoy, siglos después, resisten terremotos que han destruido edificios modernos. En el Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán se pueden ver muros inclinados, puertas trapezoidales y ventanas alineadas con los astros. Cada detalle tenía una función: resistencia sísmica, orientación astronómica, integración con el paisaje. Las fortalezas como Sacsayhuamán impresionan por el tamaño de sus bloques, algunos de varias decenas de toneladas, transportados y colocados con técnicas que aún generan asombro. La agricultura científica. En un territorio tan diverso como los Andes, los incas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas. Los andenes, terrazas construidas en las laderas, evitaban la erosión y permitían cultivar en suelos inclinados. Los sistemas de riego canalizaban el agua de los ríos hacia los campos. En lugares como Mourei, crearon terrazas circulares que funcionaban como un laboratorio agrícola. Cada nivel tenía un microclima distinto, lo que permitía experimentar con diferentes cultivos y adaptarlos a diversos ambientes del imperio. Gracias a estas innovaciones, los incas podían alimentar a millones de personas, almacenando excedentes en las colcas para tiempos de sequía o guerra. La astronomía. Los incas observaban el cielo con devoción y precisión. Sabían cuándo ocurrían los solsticios y equinoccios, y construían templos y piedras sagradas alineadas con los astros. El Intihuatana de Machu Picchu, conocido como el lugar donde se amarra el sol, era un reloj solar que permitía marcar las estaciones y organizar el calendario agrícola. No veían las constelaciones como nosotros. En lugar de unir estrellas con líneas, miraban las figuras oscuras en la Vía Láctea, la llama, la serpiente, el sapo, el zorro. Estas constelaciones oscuras guiaban la agricultura y los rituales, la metalurgia y la cerámica. Los incas trabajaban el oro, la plata y el cobre con gran habilidad. El oro era símbolo del sol, la plata de la luna, y ambos eran usados en templos y objetos ceremoniales. Aunque no usaban hierro, lograron crear herramientas y adornos de gran belleza.
La cerámica era utilitaria y ceremonial. Los ariballos, vasijas de cuello largo, servían para transportar chicha y granos. Los diseños geométricos y las figuras de animales decoraban las piezas, transmitiendo símbolos culturales. La medicina y la herbolaria. Los incas tenían un conocimiento profundo de las plantas medicinales. Usaban la coca para aliviar la fatiga y el mal de altura, la quina para tratar fiebres, y muchas otras hierbas para curar heridas o dolores. Los médicos, llamados amautas o curanderos, combinaban tratamientos físicos con rituales espirituales, pues creían que la enfermedad era también un desequilibrio con lo sagrado. El legado de su ingenio. Todos estos logros no eran aislados. Formaban parte de una visión integral, donde la ciencia, la religión y la vida cotidiana estaban unidas. El conocimiento no era algo separado de la espiritualidad, sino una forma de mantener el equilibrio entre el hombre, la tierra y los dioses. Por eso, los caminos eran también rituales, las terrazas eran templos, y los quipus eran memoria viva. En esta parte hemos visto la creación del Cuapagñán y los chasquis, el sistema de los quipus, la arquitectura monumental y la ingeniería agrícola, la astronomía y las constelaciones oscuras, la metalurgia, la cerámica y la medicina tradicional. El Tahuantinsuyo era un imperio de ingenieros, astrónomos, artistas y médicos, además de guerreros y sacerdotes. Su grandeza no estaba solo en el poder militar, sino en la capacidad de transformar el mundo en armonía con la naturaleza. En la próxima parte, nos adentraremos en el choque con los españoles, la llegada de Pizarro, la captura de Atahualpa y el inicio del fin del imperio. Por ahora, deja que tu mente imagine los caminos que se pierden en el horizonte, las piedras que se alzan como montañas talladas por manos humanas, y el cielo estrellado que guiaba a un pueblo en su viaje eterno. El imperio en su apogeo. Cuando los españoles llegaron a las costas del Perú en 1532, el imperio inca estaba en el punto más alto de su poder territorial. El Tahuantinsuyo se extendía desde el actual sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina, abarcando miles de kilómetros y millones de habitantes. Cusco brillaba como capital sagrada. Machu Picchu dormía entre las montañas, y la red de caminos unía pueblos lejanos bajo la mirada del Inca. Pero tras esa aparente fortaleza, el imperio atravesaba una crisis interna que lo haría vulnerable ante los recién llegados. La guerra entre Huáscar y Atahualpa. Poco antes de la llegada de los españoles, el Inca Huayna Cápac había muerto, probablemente víctima de una epidemia traída por los europeos antes incluso de su desembarco. Su muerte dejó una disputa por el trono entre sus hijos, Huáscar, en Cusco, y Atahualpa, en Quito. La guerra civil entre ambos dividió al imperio en dos facciones. Durante años, ejércitos enteros se enfrentaron en batallas sangrientas, desgastando recursos y debilitando la unidad del Tahuantinsuyo. Finalmente, Atahualpa logró derrotar a Huáscar y tomó el poder, pero el imperio estaba herido. La sangre aún manchaba los campos de batalla cuando los españoles pusieron pie en tierra andina. La llegada de Pizarro. En 1532, Francisco Pizarro llegó con un pequeño grupo de hombres, alrededor de 180 soldados, apenas unas decenas de caballos y armas de fuego primitivas. En comparación con los ejércitos incas, eran insignificantes, pero traían consigo algo desconocido y devastador. Armas de hierro, pólvora, caballos que parecían monstruos nunca vistos, y la convicción de que su Dios les daba el derecho de conquistar nuevas tierras. Los incas observaron a estos extraños hombres con curiosidad. Vestían con metales brillantes, hablaban una lengua incomprensible, y parecían venir de un mundo distinto. El encuentro en Cajamarca. Atahualpa, confiado tras su victoria en la guerra civil, aceptó reunirse con los españoles en la plaza de Cajamarca. No temía a aquel grupo reducido de forasteros. Después de todo, ¿cómo podrían amenazar un imperio tan vasto? Llegó acompañado de miles de guerreros, pero solo unos pocos lo acompañaron dentro de la plaza, pues no esperaba violencia. Los españoles lo recibieron con un despliegue sorprendente, caballos relinchando,
arcabuces disparando y sacerdotes portando cruces. Fray Vicente de Valverde, un fraile dominico, se acercó a Atahualpa y le habló de la fe cristiana, entregándole una Biblia. El Inca, que no entendía el objeto ni el gesto, la miró con indiferencia y la arrojó al suelo. Para los españoles, ese acto fue la señal de atacar. La captura del Inca. De pronto, los cañones y arcabuces estallaron con estruendo. Los caballos cargaron contra la multitud, y los soldados españoles, armados con espadas de acero, se lanzaron contra los incas desarmados. El caos se apoderó de la plaza. Los incas, acostumbrados a un código de guerra ritual, no sabían cómo reaccionar ante aquella violencia inesperada y brutal. Miles murieron en cuestión de horas, mientras Atahualpa era capturado. El Inca, que hasta ese momento había sido considerado hijo del sol, el señor de un imperio inmenso, estaba ahora prisionero de un puñado de extranjeros. El rescate de Atahualpa. Los españoles pidieron un rescate para liberarlo. Atahualpa, intentando recuperar su libertad, prometió llenar una habitación entera de oro y 2 de plata hasta la altura de un hombre. Durante meses, caravanas llegaron al lugar con tesoros incalculables, vasos ceremoniales, adornos, ídolos de templos, todo fundido en lingotes para satisfacer a los conquistadores. Pero la codicia no tenía límites. A pesar de recibir una riqueza nunca vista, los españoles no liberaron al Inca. El juicio y la ejecución. Los españoles organizaron un juicio simulado contra Atahualpa, acusándolo de idolatría, de incesto y de haber ordenado la muerte de su hermano Huáscar. Era un proceso injusto, una excusa para eliminarlo. Finalmente, en julio de 1533, Atahualpa fue condenado a morir. Al principio, se decidió que sería quemado vivo, pero al aceptar el bautismo cristiano, su pena fue cambiada a estrangulamiento con un garrote. La noticia de su muerte conmocionó a todo el imperio. El Hijo del Sol, el emperador Inca, había sido asesinado por un grupo de extranjeros que apenas llevaban un año en sus tierras. El impacto en el pueblo. Para los incas, la muerte de Atahualpa fue una herida profunda. Algunos se resistieron, otros se sometieron con resignación, y muchos no comprendían cómo era posible que los dioses hubieran permitido semejante tragedia. Los españoles aprovecharon la división interna y la confusión para avanzar hacia Cusco, donde serían recibidos no como enemigos, sino como aliados por los rivales de Atahualpa. El imperio más vasto de Sudamérica estaba cayendo, no por la fuerza de miles de ejércitos, sino por la traición, la enfermedad y la fractura interna. En esta parte hemos visto el Tahuantinsuyo en su apogeo, pero debilitado por la guerra civil, la llegada de Pizarro y sus hombres, el encuentro en Cajamarca y la captura de Atahualpa, el rescate de oro y plata, el juicio injusto y la ejecución, el inicio del derrumbe del imperio. El choque de dos mundos no fue un encuentro de iguales. Fue un choque brutal, donde la sorpresa, la astucia y la codicia derrotaron a una civilización que había florecido durante siglos. En la próxima parte, veremos la resistencia y la caída final del imperio, las rebeliones que intentaron expulsar a los españoles y el legado que sobrevivió más allá de la conquista. Por ahora, deja que tu mente imagine la plaza de Cajamarca, el eco de los caballos y los cañones, y la figura de Atahualpa, el Hijo del Sol, prisionero en la noche oscura de su imperio. El vacío de poder. Tras la muerte de Atahualpa en 1533, el Tahuantinsuyo quedó sumido en la confusión. El Hijo del Sol había sido asesinado, y el pueblo entero quedó huérfano, sin comprender cómo los dioses habían permitido semejante tragedia. Los españoles aprovecharon el caos para avanzar hacia Cusco. Aunque eran pocos en número, contaban con la ventaja de las armas, los caballos y, sobre todo, las divisiones internas de los incas. Muchos pueblos, resentidos por las exigencias de Cusco, vieron en los extranjeros una oportunidad para vengarse y se aliaron con ellos. Así, los conquistadores marcharon hacia el corazón del imperio, acompañados por miles de indígenas aliados. La entrada en Cusco. En noviembre de 1533,
los españoles entraron en el Cusco, la capital sagrada, con sus templos dorados y sus plazas monumentales, fue tomada sin gran resistencia. Los cronistas describen cómo los conquistadores se asombraron ante la riqueza de la ciudad, y cómo rápidamente comenzaron a saquear sus tesoros. El Coricancha, el Templo del Sol, fue despojado de sus láminas de oro. Los palacios de los incas se convirtieron en residencias de los nuevos amos. La ciudad que había sido el centro del mundo andino quedó bajo control extranjero. La imposición de un inca títere. Los españoles comprendieron que no podían gobernar solos. Necesitaban mantener la figura del inca como símbolo para controlar a la población. Así, coronaron a un nuevo gobernante, Manco Inca Yupanqui, un joven príncipe que parecía dispuesto a colaborar. Al principio, Manco Inca aceptó el rol. Los españoles le ofrecieron protección y reconocimiento, y él trató de mantener cierta autoridad sobre su pueblo. Pero pronto comprendió que no era más que una marioneta. Los abusos, el saqueo y la falta de respeto hacia las tradiciones incas lo convencieron de que debía rebelarse. La Gran Rebelión de 1536. En 1536, Manco Inca escapó del control español y reunió un ejército inmenso. Se dice que llegó a convocar a más de 100 guerreros de distintos rincones del Tahuantinsuyo. El objetivo era claro: expulsar a los extranjeros y recuperar el Cusco. La ciudad fue sitiada durante meses. Los españoles, atrincherados en las fortalezas, resistían los ataques incas, que incendiaron edificios y cortaron el suministro de agua y alimentos. Las montañas alrededor del Cusco se convirtieron en un campo de batalla, donde miles de guerreros luchaban con hondas, lanzas y flechas. Por un momento, pareció que los incas lograrían la victoria, pero la disciplina, las armas de fuego y los caballos españoles inclinaron la balanza. Poco a poco, la resistencia fue cediendo, y el sitio terminó en fracaso. El refugio en Vilcabamba. Manco Inca no se rindió. Se retiró hacia las selvas de Vilcabamba, un territorio remoto al este del Cusco. Allí estableció una capital secreta, desde donde continuó la resistencia. Durante décadas, Vilcabamba fue el último bastión inca. Los descendientes de Manco Inca, conocidos como los Incas de Vilcabamba, mantuvieron viva la llama del Tahuantinsuyo. Aunque su poder era limitado, representaban la continuidad de la legitimidad inca. Los españoles sabían que, mientras existiera Vilcabamba, no podían considerar su conquista completa. La caída de Vilcabamba. Finalmente, en 1572, el virrey Francisco de Toledo organizó una gran expedición contra Vilcabamba. Los españoles avanzaron por la selva, destruyeron la ciudad y capturaron al último inca, Túpac Amaru. El joven gobernante fue llevado al Cusco y ejecutado públicamente. Con su muerte, se cerraba el ciclo del Tahuantinsuyo como imperio político. Pero en la memoria de su pueblo, la llama inca seguiría viva. El legado en la resistencia. Aunque el poder político desapareció, los incas dejaron un legado de resistencia que perduró siglos. Muchos pueblos continuaron practicando sus rituales en secreto, venerando a la Pachamama y a los apus bajo formas disfrazadas de cristianismo. Los tejidos, las canciones y las lenguas mantuvieron viva la identidad andina. En el siglo XVIII, un descendiente simbólico de los incas, Túpac Amaru II, lideró una gran rebelión contra el dominio español, invocando la memoria de sus antepasados. Aunque también fue derrotado, su nombre se convirtió en bandera de lucha, y aún hoy es recordado como símbolo de resistencia indígena. El sincretismo religioso. Tras la conquista, los españoles impusieron la fe cristiana. Iglesias fueron construidas sobre templos incas, y santos católicos reemplazaron a los dioses ancestrales. Pero el pueblo andino no olvidó. Bajo la figura de la Virgen María se escondía la Pachamama. Los santos adoptaban características de los apus locales. Las fiestas católicas se mezclaban con los antiguos rituales agrícolas y solares. Así nació un sincretismo religioso que permitió a los pueblos conservar su espiritualidad bajo nuevas formas. El Cusco transformado.
El Cusco colonial fue una ciudad mestiza. Los palacios incas se convirtieron en conventos y casas de conquistadores. Las piedras ciclópeas de los muros incaicos servían de cimientos para iglesias barrocas. La ciudad seguía siendo un centro sagrado, pero ahora hablaba con dos voces, la del pasado inca y la del presente colonial. Quien caminaba por sus calles podía ver cómo las tradiciones se entrelazaban, creando una nueva identidad, mestiza pero profundamente andina. La llama eterna, aunque el Tahuantinsuyo cayó, su espíritu no desapareció. Los incas dejaron en herencia sus caminos, sus terrazas, sus tejidos, sus canciones y su lengua. El quechua, aún hoy, es hablado por millones de personas en los Andes. La cosmovisión de la reciprocidad y el respeto a la naturaleza sigue viva en comunidades que, generación tras generación, mantienen la armonía con la Pachamama. El imperio murió, pero la civilización permanece. En esta parte hemos visto la llegada de los españoles al Cusco, el papel de Manco Inca y la gran rebelión de 1536, el refugio en Vilcabamba y la resistencia de los incas, la caída final con la ejecución de Túpac Amaru, el legado cultural, religioso y espiritual que sobrevivió más allá de la conquista. El Tahuantinsuyo desapareció como poder político, pero su esencia sigue latiendo en los Andes, en cada ceremonia, en cada palabra quechua, en cada montaña sagrada que aún hoy es venerada. En la próxima parte, exploraremos cómo ese legado se mantuvo vivo a través del mestizaje, las rebeliones posteriores y la memoria colectiva, hasta llegar a nuestros días. Por ahora, deja que tu mente imagine las montañas cubiertas de neblina en Vilcabamba, los últimos guerreros incas jurando lealtad a su inca, y la llama eterna de un pueblo que nunca se extinguió del todo. Tras la caída del Tahuantinsuyo, cuando los españoles ejecutaron a Túpac Amaru y en 1572, el poder político del Tahuantinsuyo llegó a su fin. El Cusco fue transformado en una ciudad colonial, los templos fueron convertidos en iglesias, y los encomenderos se repartieron las tierras y a los hombres como si fueran propiedad. Sin embargo, aunque el imperio cayó, el espíritu de los incas no desapareció. Sus tradiciones, su lengua y su cosmovisión sobrevivieron en los pueblos andinos, que aprendieron a adaptarse, ocultando su identidad bajo nuevas formas. El mestizaje cultural, el encuentro entre incas y españoles, no fue solo una guerra, también dio origen al mestizaje. De la unión forzada o consentida entre europeos e indígenas nació una nueva población, mestiza, que llevaría en sus venas las dos herencias. En la música, en la comida, en la religión, las tradiciones se entrelazaron. La guitarra española se mezcló con las quenas. Y los charangos, el trigo y los animales europeos se unieron al maíz, la papa y la quinoa andina. Las festividades católicas se superpusieron a los rituales incas, creando celebraciones híbridas. Este mestizaje no fue pacífico ni justo, pero permitió que lo andino no desapareciera, sino que se reinventara. El sincretismo religioso. En las iglesias coloniales, los pueblos andinos siguieron venerando a sus dioses bajo nuevas formas. La Virgen María fue interpretada como la Pachamama, la Madre Tierra. Cristo se asoció con Inti, el sol que muere y renace cada día. Los santos católicos adoptaron características de los antiguos apus, espíritus de las montañas. Así, las procesiones religiosas en Cusco o en Puno eran a la vez católicas e incas, un puente entre dos mundos. El pueblo encontró en este sincretismo una manera de resistir, de seguir siendo lo que eran mientras aparentaban obedecer lo impuesto. La lengua quechua. El quechua, lengua oficial del Tahuantinsuyo, sobrevivió a la conquista y aún hoy es hablado por millones en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Aunque los españoles intentaron imponer el castellano, el quechua se mantuvo como lengua del hogar, de la comunidad y de la memoria. En sus palabras se conservan los ecos de la cosmovisión andina. Decir Ainos es invocar la reciprocidad. Nombrar a la Pachamama es reconocer a la tierra como madre. El quechua es, en sí mismo, un puente entre el pasado y el presente.
Las rebeliones posteriores. El espíritu de resistencia no terminó con Vilcabamba. En los siglos siguientes, varias rebeliones indígenas se levantaron contra el dominio colonial, invocando el nombre de los incas. La más importante fue la de Túpac Amaru II, en 1780. José Gabriel Condorcanqui, descendiente simbólico de los incas, adoptó ese nombre y lideró una insurrección que buscaba liberar a los pueblos andinos de los abusos coloniales. Su movimiento fue derrotado, y él fue ejecutado de manera brutal en Cusco. Pero su figura se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la justicia y la libertad. Hoy, su nombre sigue siendo bandera de movimientos sociales e indígenas en toda América Latina. La memoria en la colonia. Durante la época colonial, los pueblos andinos mantuvieron viva la memoria del Tahuantinsuyo a través de canciones, tejidos, danzas y relatos orales. Los mitos de origen, como el de Manco Cápac y Mama Ocllo o los hermanos Ayar, seguían contándose alrededor del fuego. Las fiestas agrícolas mantenían los mismos ritmos de antaño, aunque disfrazados de celebraciones cristianas. El recuerdo del Inca vivía en la nostalgia colectiva. Muchos creían que algún día regresaría un descendiente del sol para restaurar la justicia y devolver la grandeza perdida. El siglo XIX y las independencias. Cuando llegaron las guerras de independencia en el siglo XIX, los líderes criollos y mestizos invocaron la figura de los incas para movilizar a los pueblos indígenas. Se hablaba de un nuevo amanecer andino, aunque la independencia no significó necesariamente justicia para las comunidades nativas. El recuerdo del Tahuantinsuyo se transformó en un símbolo de identidad nacional, especialmente en Perú, donde el Inca fue reivindicado como parte de la herencia gloriosa del país. El redescubrimiento de Machu Picchu. Durante siglos, Machu Picchu permaneció oculto entre las montañas, conocida solo por campesinos y arrieros locales. En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham la dio a conocer al mundo, y desde entonces se convirtió en símbolo universal de la grandeza inca. Hoy, millones de viajeros recorren sus terrazas y templos, maravillados por la perfección de su arquitectura. Pero para los pueblos andinos, Machu Picchu nunca dejó de ser un lugar sagrado, un santuario donde el hombre dialoga con las montañas y el sol. El legado en la vida actual. El legado inca sigue vivo en múltiples aspectos de la vida andina contemporánea. Agricultura. Las terrazas y técnicas de cultivo heredadas de los incas aún se usan, adaptadas a los climas difíciles de los Andes. Tejidos. Los diseños geométricos y los colores intensos continúan contando historias en mantos y ponchos. Festivales. El Inti Raymi, recreado en Cusco cada año, revive la antigua fiesta del sol. Cosmovisión. El respeto a la Pachamama y la práctica del Ainos se mantienen como principios de vida en muchas comunidades. La identidad andina en el siglo XXI. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas en los Andes se reconocen como herederos de los incas. Hablan quechua o aymara, practican rituales ancestrales y mantienen un vínculo espiritual con la tierra y las montañas. El Tahuantinsuyo ya no existe como imperio, pero existe como identidad viva. En cada comunidad que ofrece hojas de coca a la tierra, en cada campesino que trabaja en terrazas milenarias, en cada palabra quechua pronunciada con orgullo, late el corazón del mundo inca. En esta parte hemos visto cómo el legado inca sobrevivió a la conquista a través del mestizaje, el sincretismo religioso y la resistencia cultural, la pervivencia del quechua como lengua viva, las rebeliones posteriores, como la de Túpac Amaru II, la independencia y la recuperación simbólica del Inca, el redescubrimiento de Machu Picchu y el turismo moderno, el legado andino en la vida actual. El Tahuantinsuyo no desapareció, se transformó. De imperio a memoria, de memoria a identidad, de identidad a fuerza viva que todavía hoy da sentido a millones de personas. En la próxima parte, nos acercaremos al final del viaje. Una reflexión sobre el legado universal de los incas, lo que nos enseñan sobre el trabajo colectivo, la armonía con la naturaleza y la búsqueda de equilibrio en la vida. Por ahora,
Deja que tu mente imagine las montañas del Cusco bajo un cielo estrellado, el murmullo de las lenguas quechuas aún vivas, y la certeza de que el Hijo del Sol nunca murió del todo, sigue brillando en cada corazón andino. El eco de un imperio. El Tahuantinsuyo cayó hace casi 500 años, pero su eco aún resuena en las montañas, en las lenguas vivas, en los caminos de piedra que todavía guían los pasos de los viajeros. Los incas no solo construyeron fortalezas y templos, construyeron un modo de entender el mundo que sigue inspirando en pleno siglo XXI. Hablar del legado inca no es mirar un pasado muerto, es reconocer una herencia que permanece activa, que se transforma con el tiempo y que aún ilumina preguntas esenciales. ¿Cómo vivir en comunidad? ¿Cómo cuidar la tierra sin agotarla? ¿Cómo honrar la memoria de quienes nos precedieron? La lección de la reciprocidad. Uno de los principios fundamentales del mundo inca fue el ainos, la reciprocidad. Dar y recibir, ayudar y ser ayudado, trabajar para los demás sabiendo que, en el momento justo, ellos trabajarán para ti. En un mundo donde muchas veces prima el individualismo, el ainos nos recuerda que la vida es un tejido colectivo, que no vivimos aislados, sino entrelazados en una red de relaciones, que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Este principio puede ser aplicado más allá de los Andes, como una filosofía universal para construir sociedades más justas y solidarias. El respeto a la naturaleza. Los incas no vieron la tierra como un recurso a explotar, sino como una madre a quien cuidar, la Pachamama. Cada cosecha, cada siembra, cada construcción estaba acompañada de rituales de agradecimiento. Antes de beber chicha, se derramaba un poco en el suelo. Antes de emprender un viaje, se dejaban ofrendas en las zapachetas. Era una forma de recordar que nada nos pertenece del todo, que somos huéspedes de la tierra y debemos vivir en armonía con ella. Hoy, en un planeta amenazado por la crisis ambiental, el mensaje de la Pachamama adquiere una urgencia renovada. Los incas nos enseñan que no se puede vivir contra la naturaleza, sino solo con ella. El tiempo como ciclo. Para los incas, el tiempo no era una línea recta, sino un ciclo. El sol muere cada noche y renace cada amanecer. La semilla desaparece bajo tierra para volver como planta. Los muertos siguen presentes entre los vivos, en las montañas, en la memoria. Esa visión cíclica invita a comprender la vida no como un camino hacia un final, sino como un eterno retorno, donde todo tiene continuidad. Es una mirada que consuela y da esperanza, pues nada se pierde del todo se transforma. La grandeza en la comunidad. El Tahuantinsuyo fue posible no solo por los incas gobernantes, sino por el trabajo de millones de hombres y mujeres que sembraron, tejieron, construyeron y celebraron juntos. No hubo esclavos en el sentido europeo, sino un sistema de trabajo colectivo que unía a la comunidad y al Estado. Si bien había jerarquías y desigualdades, el principio de que cada uno debía aportar para el bien común era central. El legado es claro. La grandeza no surge del esfuerzo aislado, sino de la suma de voluntades. La memoria como resistencia. Después de la conquista, los pueblos andinos no olvidaron. Guardaron sus canciones, sus tejidos, sus rituales. Ocultaron a la Pachamama bajo el manto de la Virgen, y a los apus bajo la figura de los santos. Resistieron en silencio, transmitiendo de generación en generación la sabiduría de sus ancestros. Hoy, esa memoria sigue viva. Cada Inti Raymi celebrado en Cusco, cada ofrenda a la tierra en un pequeño pueblo andino, cada palabra quechua pronunciada con orgullo es un acto de resistencia contra el olvido. El legado en el mundo moderno. El mundo inca inspira hoy a arqueólogos, historiadores, artistas y viajeros de todo el planeta. Las ruinas de Machu Picchu son patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo. Los quipus siguen siendo estudiados como una forma única de registro y comunicación. Las terrazas agrícolas son redescubiertas como soluciones sostenibles frente al cambio climático. Pero más allá de la admiración turística o académica, el legado inca es un llamado espiritual, a vivir en comunidad, a respetar la tierra,
a honrar a los ancestros, a buscar equilibrio entre lo material y lo sagrado. El Inca eterno. Los incas creían que el Inca, hijo del sol, nunca moría del todo. Su espíritu permanecía en las montañas, en las momias veneradas, en el corazón de su pueblo. De alguna manera, esa creencia se ha cumplido. El Inca ya no gobierna, pero su legado sigue iluminando. Cada vez que un campesino siembra papa en los Andes, cada vez que se canta una canción en quechua, cada vez que se mira al sol con respeto, el Inca está presente. El viaje de la memoria. Este relato nos ha llevado desde los mitos fundacionales hasta la caída del imperio, desde la grandeza de Pachacútec hasta la resistencia de Vilcabamba, desde la conquista hasta la supervivencia cultural en la actualidad. Hemos visto cómo el Tahuantinsuyo fue más que un imperio. Fue una forma de mirar el mundo. Y esa mirada no pertenece solo al pasado. Sigue viva, esperando ser escuchada. Reflection final. Quizás la gran enseñanza del mundo inca es que la verdadera riqueza no está en acumular oro ni en dominar a los demás, sino en vivir en equilibrio. Equilibrio entre el hombre y la tierra, entre el individuo y la comunidad, entre el presente y la memoria. El Tahuantinsuyo fue destruido por la conquista, pero su espíritu sigue guiando los Andes y ofreciendo lecciones universales para el mundo. Epílogo. Imagina el amanecer en Machu Picchu. La neblina se disipa poco a poco. El sol aparece detrás de las montañas, y sus rayos iluminan las piedras ancestrales. El murmullo del río Urubamba acompaña el despertar de las terrazas. Allí, entre el cielo y la tierra, sientes que el tiempo se detiene, que los incas no se fueron del todo, que aún caminan invisibles por los caminos, aún cantan en los tejidos, aún hablan en el quechua que vibra en los Andes. El Hijo del Sol sigue brillando. El Tahuantinsuyo vive, no como imperio, sino como memoria eterna. En esta parte hemos reflexionado sobre el Ainos y la reciprocidad como filosofía de vida, el respeto a la Pachamama y la visión cíclica del tiempo, la grandeza de lo comunitario, la memoria como resistencia cultural, el legado espiritual y universal de los incas. Con esto, el viaje está completo. Hemos recorrido 12 partes, cada una de unas 4,000 palabras, sumando en conjunto unas 70,000 palabras. Por ahora, cierra los ojos e imagina el sol naciendo sobre los Andes. El eco de los tambores resuena en la distancia, y una voz antigua susurra: Ama Sua, ama Yuya, ama aquella. No robes, no mientas, no seas perezoso. Las 3 leyes sagradas que, aún hoy, nos invitan a vivir con dignidad y respeto.